Hola a todos y a todas. Vamos a comenzar. Les doy la bienvenida a la clase número 5. Les recuerdo mi nombre, soy la Miss, la señorita Claudia Ramírez, y vamos a trabajar hoy día con los siguientes objetivos. Veamos. Nuestros objetivos de hoy son reconocer el tiempo pasado en inglés, es decir, vamos a viajar en el tiempo, ¿cierto? Y vamos a hablar de lo que ya sucedió, ¿cierto? Pasado. Vamos a identificar un tipo de texto que es la biografía, que seguramente ustedes ya están familiarizados con ese tipo de texto, pero lo vamos a revisar también. Y por último, vamos a desarrollar habilidades de comprensión lectora o reading comprehension, como es nuestro fin, ¿cierto?, en este curso. Bueno, les digo inmediatamente que para el primer objetivo, reconocer el tiempo pasado en inglés, esta clase quizás va a ser un poquito tediosa en cuanto a mucho contenido, ¿cierto? Pero por favor no asustarse. Es algo básico que simplemente la idea es para que a ustedes se les sea fácil reconocer esta estructura cuando se enfrentan a un texto en la prueba que deben rendir. Es por eso que vamos a ir por partecita y lo bueno es que esta clase a usted le queda para volver a revisarla. Siempre es bueno que tomen nota también. Les voy a hablar muy en general. Pasado simple, como su nombre lo indica, es hablar del pasado. Cosas que ya ocurrieron, empezaron y terminaron en el pasado, ya están listas. Por ejemplo, yo ya nací, no puedo nacer de nuevo, ¿cierto? Eso ya ocurrió. Veamos. A grandes rasgos, cuando usted se enfrenta a un texto, lo más común es que usted se va a encontrar con dos tipos de verbos. Ya, los verbos regulares, vamos a anotar un poquito, vamos a subrayar. Tenemos los verbos regulares. Estos verbos son los que usted va a encontrar en el texto o en distintos textos, a los cuales se le agrega la terminación ed, ¿cierto? Como por ejemplo el verbo want, querer algo, querer, ¿cierto? Hacer algo, lo que sea, y wanted, que sería su forma en pasado. Entonces, usted ve este verbo con ed al final, usted sabe que está en pasado, ¿sí? Pero también existen los verbos irregulares, los cuales cambian completamente su forma. Aquí no le agrego algo nomás, no, van a cambiar su forma completamente. Por ejemplo, el verbo ir, go, para decir que fui a algún lugar, voy a cambiar el verbo completamente y voy a escribir went, ¿ok? Chuta, ¿cómo sé cuando un verbo es regular o irregular? ¿Es porque empieza con W? ¿Es porque empieza con G? ¿Es porque es corto? Pura memoria, lamento decir. Es pura memoria, ¿ok? Pero lo bueno es que casi siempre se trabaja con los mismos verbos más o menos, no digamos básicos, pero más repetitivos, ¿cierto? Que son más de uso común, más de uso frecuente en el idioma inglés, ¿ok? Esto a grandes rasgos para que les sea fácil visualizar de repente más de un verbo regular, ¿cierto? Porque se van a encontrar con la terminación ed. Vamos a continuar. Nuestro amigo verbo to be también tiene mucho que decir aquí. El verbo to be es uno de nuestros principales irregulares porque este verbo, usted sabe, varía mucho. Como recordamos de la clase pasada, el verbo to be, ¿cierto? Tiene que ver con el verbo ser o estar. Yo soy, él es, yo estoy hablando, por ejemplo, ahora. Ustedes están escuchando, you are listening, and so on. Y obviamente aquí estamos usando el verbo to be, pero ahora en pasado. Chuta, ya sabía que yo soy, él es, ellos son. Ahora vamos con yo era, ¿cierto? Aquí tenemos, les ordené la forma del verbo to be que le corresponde a cada uno de los sujetos, los pronombres personales que vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? I, you, we, they, he, she o it. Que ya recordamos, ¿cierto? Tercera persona, él, ella, eso, tú, ustedes, nosotros, ellos. Eso ya lo manejamos, ¿verdad? Ahora bien, recordar que el verbo to be en pasado puede significar todas estas cositas y más encima dependiendo del contexto y además dependiendo del sujeto. Se los ordené, por ejemplo, yo era o yo fui. Él, ella, eso fue. O yo estuve. O él estuvo. O ella estuvo. O eso estuvo. Realizando algo, ¿cierto?
O en el caso de plurales, que es más fácil organizarlo por plurales y singulares, aunque el you, como es tú, también cae dentro de del grupito, ¿cierto?, de los plurales. Ya, en el caso del tú, tenemos tú eras, ¿cierto? Nosotros éramos, ellos eran. Si decimos were, they were, ellos eran, ellos eran. O tú fuiste, nosotros fuimos, ustedes fueron. O tú estuviste, nosotros estuvimos, o ustedes estuvieron. Todas estas formas puede adoptar el verbo to be en pasado, ¿cierto? Así que es mucho más fácil pensar que, miren, fíjense lo divertido que es que en inglés, listo, con esta palabrita de 3 letras significamos todas estas cosas. Y con esta palabrita de 4 letras lo mismo, miren la cantidad de palabras que salen. Porque en español nosotros conjugamos mucho más complejamente. Así que por lejos aprender inglés es mucho más fácil que español. Ahora bien, recordemos, la forma que adopta el verbo to be va a ser was o were. ¿Cierto? ¿De qué depende? De mi sujeto. Si mi sujeto es I, he, she o it, es decir, yo, él, ella o eso, was. Si mi sujeto es un tú o ustedes, nosotros o ellos, were. Y fácilmente para decir que algo no sucedió, que yo no fui, que yo no estuve, que tú no fuiste, que tú no estuviste, usamos el mismo verbo en su forma negativa, que es agregándole el not, que nos queda abreviadito en were, weren't. Was, wasn't. Y listo. Esto no es para que se lo aprenda tan full, pero por si lo ve, chuta, ¿qué es was? ¿Qué significa eso? ¿Es un nombre? No, es una forma pasada del verbo to be. ¿Sí? Para que lo reconozca. Y fíjese que le hice 2 cuadritos de este puro verbo porque es muy particular. ¿Sí? Si continuamos ahora, nos vamos a los demás verbos en general. ¿Cierto? Estos 2 cuadritos que hice del verbo to be son porque el verbo to be trabaja solito. Este tiene sus propias reglas. En cambio, los demás verbos que vimos como los regulares, que les agregamos de, los irregulares, que son cientos de verbos, ¿cierto? Correr, saltar, muchos otros verbos. Todos ellos van a funcionar de la siguiente manera y van a utilizar el auxiliar para hacer preguntas y para hacer negativos. Un segundo, por favor. Aquí estamos. Bien. Para las preguntas, entonces, en pasado simple, vamos a agregar el auxiliar did, excepto en el verbo to be, porque como le acabo de indicar, el verbo to be trabaja solito. El verbo to be es un verbo independiente, empoderado, trabaja solito, no necesita auxiliares que le ayuden. ¿Sí? El resto de los verbos, sí. El verbo to be es un verbo fuerte, independiente. El resto de los verbos necesitan ayuda, necesitan auxilio. Es por eso que existe el auxiliar, es decir, quien ayuda al verbo, que en este caso es el did. Por ejemplo, para hacer preguntas. Did you go to the cinema? ¿Fuiste al cine? Si usted se fija, pero profe, usted no dijo al comienzo que el go cambiaba a went. Correcto. Cuando es una oración afirmativa. Por ejemplo, yo fui al cine. No cuando me preguntan ni cuando hago negativos. Por ejemplo, si me preguntan, tengo que mantener el verbo tal y como es porque el auxiliar adopta la forma pasada. Did you go to the cinema? ¿Fuiste al cine? Yo podría decir, sí, fui al cine. Y al decir eso yo diría, yes, I went to the cinema. Yo fui al cine. En el segundo ejemplo tenemos el verbo to be. ¿Por qué? ¿Por qué no tengo el did? Porque el verbo to be trabaja solito. Solito se puede hacer sus preguntas, solito hace todo. Y aquí tenemos un ejemplo. Was he happy yesterday? ¿Él estaba feliz ayer? No, quizá no lo estaba. Pero bien, usamos el was porque nuestro sujeto era he. Si hubiese sido we, hubiéramos preguntado con where, ¿cierto? Que cada forma de verbo to be va a depender del sujeto de quien esté hablando la oración. Y por último, para crear oraciones negativas, vamos a utilizar el mismo auxiliar did, pero en su forma negativa, didn't. Le agregamos el not, abreviado didn't. Y en cambio el verbo to be, como sabemos que trabaja solo, le agrego el not a su misma forma. Was, wasn't, were, weren't. Como podemos ver en el recuadro anterior. Por ejemplo, no fui al cine. Me preguntaste si did you go to the cinema. La verdad es que no fui. I didn't go to the cinema. No fui al cine.
Y como tengo el auxiliar tanto en este negativo como en esta pregunta, es por eso que el verbo se mantuvo sin ningún cambio. Solo cuando yo afirmé y dije, sí, fui al cine, ahí cambié el verbo, si no, no lo cambié. Y en el caso del verbo to be, was he happy yesterday? He wasn't happy yesterday. No estaba feliz, al parecer estaba triste. O preocupado u otra emoción, ¿cierto? Ya, esto es más que nada para que reconozcan en el texto estas palabritas y no les extrañen, o al presentarse, perdón, al enfrentarse a una pregunta, reconozcan el did, me está preguntando en pasado. O me ocupó el where o el was, me está hablando en pasado. ¿Sí? Continuemos. Aquí tenemos algunas expresiones que nos pueden salir, ¿cierto?, en los textos y que ya nos dan ideas de que estamos hablando en tiempo pasado. Por ejemplo, al decir algo, a lo mejor no reconozco el verbo. Chuta, profe, es que este verbo cambió, entonces yo no sabía si será su forma en presente o en pasado. Si yo leo went y no sé qué es el pasado de go, ¿cómo voy a saber que la oración está en pasado? Por algunas de estas expresiones. Estas expresiones son clave. Por ejemplo, tengo last, que lo puedo utilizar así. Last year, que sería el año pasado. Last vendría a ser como un pasado, ¿cierto? Igual como hablamos en español. El año pasado, last year. Last night, anoche. Aquí no digo la noche pasada. En español podríamos decirlo, pero en inglés, last night vendría a significar anoche. Last week, la semana pasada. Last month, el mes pasado. Lo que fui cambiando fue el tiempo, ¿cierto? El año, noche, semana, mes. Y acá abajito les di las traducciones al español. Luego tenemos otra expresión de pasado, ago. Ago significa hace. Por ejemplo, 20 minutes ago. Hace 20 minutos. Y si usted se fija, es al revés, ¿cierto? Primero digo el tiempo, 20 minutes, y luego digo ago. En español, ¿cómo lo hacemos? Hace 20 minutos. Pero ese hace que usamos en español es el ago en inglés. O, otro ejemplo, 3 years ago. Hace 3 años. Con estas expresiones yo ya voy sabiendo, estamos hablando en pasado, cosas que ya ocurrieron, porque la semana pasada ya pasó, el año pasado ya pasó, ¿cierto? Hace 20 minutos, no estamos hace 20 minutos, estamos 20 minutos después. Y por último, yesterday, el más fácil. Yesterday, que significa ayer, tal cual. Yesterday fue lunes. En mi caso, que estoy grabando hoy día martes, perdón, no lo quiero confundir. O el día que estén viendo este video. Algunos ejemplos tengo, yesterday morning, ayer en la mañana. Yesterday afternoon, ayer por la tarde. ¿Sí? Aquí tengo ejemplos. Ejemplos de expresiones. Entonces, last, ago y yesterday. Si yo me encuentro con alguna de esas palabritas, estoy clarísima que el texto me está hablando en pasado, claramente. Aunque quizás no reconozca los verbos a la primera. Pero con todas estas cositas que la profe me está explicando, yo puedo ir armando un set, ¿cierto?, de palabritas para orientarme en cuanto a pasado siempre. Y otras que tengo aquí son estas típicas expresiones. She was born, o he was born, o I was born, que eso es fijo, siempre para decir que yo nací, o que él nació, ¿cierto? Yo voy a utilizar was born. Que si usted lo traduce, no, ¿por qué se los doy juntito? Porque si usted tradujera cada palabrita sería como yo fui nacido, él fue nacido, nació, ¿cierto? En español es mucho más sencillo. Ella nació, él nació, yo nací, tú naciste. O este tipo de expresiones. When she was 7 years old, cuando ella tenía 7 años, claramente me está hablando del pasado. Y aquí utilizo el when, que usted ya lo conoce también como question word, como palabra de hacer preguntitas, ¿cierto? Que pregunta por cuándo. En este caso, no está preguntando, sino que me está afirmando. Cuando ella tenía 7 años. Bien, y ahora que ya hemos visto todas esas expresiones y ayuditas, nos vamos a ir al texto. Vamos a identificar este texto. Vamos a ver sus partecitas. Este es todo el texto. Y se nota que tengo 3 párrafos. Veámoslo entre todos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un texto, ¿cierto? Encontramos un... Ay, dejé de compartirlo, sí. Volver a compartir. Encontramos un
un título, ¿verdad? Y un título y casi un subtítulo también. Tenemos, por ejemplo, Amelia Mary Earhart, que vendría a ser el nombre de alguien, es todo lo que sé. Y tengo un subtítulo aquí, The First Woman to Fly Across the Atlantic. ¿Ya? Atlantic, me suena. Está con mayúsculas, así que el nombre propio, Atlántico. ¿Ya? Y tenemos 3 párrafos, el párrafo 1, el 2 y el 3. Y acá abajo tenemos de dónde salió este texto, que fue adaptado, ¿cierto? Fue abreviado y simplificado para la lectura. Ahora bien, les voy a pedir que obviamente pausen mi video en este momento y hagan una lectura general, a grandes rasgos. Ya sabemos que hay un título, Amelia, algo de First Woman to Fly Across the Atlantic, Atlántico, me suena, algo pasa ahí, no sé. A grandes rasgos quiero que le eche una miradita sin detenerse en las palabras que usted no conozca, da igual. Solo quiero que se enfoque en qué habla de Amelia, quién es Amelia, qué pasó. ¿Es una persona o es el nombre de alguna planta? No lo sé. Quiero que usted haga una lectura rapidita y luego me vuelve a dar play. Ahora hágale pausa. Y, ahora estamos de vuelta. Muy bien. ¿Cómo les fue la lectura? Siempre es bueno tomar un texto, irnos a los detalles que nos pueden ayudar. El título, el subtítulo, la separación quizá me indica un paso en el tiempo. No lo sé. Hay palabras en negrita, veo números. 23. Veo números como, ahora sí. Número 23, número 4300, 1922, 1935, una serie de números que algo me indicarán, fechas, horas, dinero, no lo sé. Pero reconozco algunas palabras. Tengo algunas palabras en negrita también. Ha comenzado con Amelia, etc. Vamos a leer, voy a leer junto a ustedes, ¿cierto? Y vamos a encontrar la idea general del texto, ¿ok? Dice, Amelia Mary Earhart, the first woman to fly across the Atlantic. ¿Por qué sé que este numerito con ese ST es first? Porque así es como se abrevia esta palabrita que está aquí. First, primera. Así como usted ve second, segunda. En este caso first lo puedo abreviar con el 1, que indica primero, ¿cierto? Y el ST, que sería como decir ero, primero, ¿cierto? Bueno, vamos a la lectura. Amelia was born in Kansas. Was born, lo vimos anteriormente, nació en Kansas. ¿Ya? Her parents were poor, but her grandparents were rich and sent her to the best schools. When she was, aquí nuevamente vemos una de las expresiones que vimos antes, when she was 23, cuando ella tenía 23, she visited, un verbo con terminaciones de, pista, está en pasado. She visited an air show and flew in a plane. At that moment, she wanted to be a pilot. Wanted, también con ed, vaya, aquí pillé 2 verbos regulares que están en pasado. Este lo vimos en el ejemplo, y aquí tenemos otro. ¿Qué más encontramos aquí? Amelia was born. Nació, me está hablando entonces en pasado, when she was 23, o sea que ya no tiene 23, cuando tenía 23, sucedió lo que sucedió aquí. Prefiero que vayamos por párrafo, ¿les parece? Vamos por párrafo. Párrafo 1. Amelia nació en Kansas, ¿cierto? Her parents, sus padres, estuvieron, fueron, son mis opciones de were en pasado. Sus padres, pobres. Sus padres eran pobres, pero, vamos a hacer un contraste de ideas, sus padres eran pobres, pero sus abuelos, sus grandparents, were rich. Como estamos hablando de pero, estamos contrastando 2 ideas opuestas, ya sabemos que pobre, entonces va a ser el opuesto a rich, rico, en cuanto a dinero. Sus abuelos eran ricos y la enviaron, sent her to the best schools, lo mejor de lo mejor en los colegios. When she was 23, cuando ella tenía 23, she visited,
Visit, visitar, visited, visitó. Ella visitó an air show. Un show aéreo, ¿cierto? Ustedes han visto cuando a veces pasan los aviones a chorro y uno ve, wow, las piruetas que hacen. Eso es un air show. Y ella flew in a plane. Flew, a lo mejor usted no tiene idea qué verbo es ese. Pero usted sabe que como estamos hablando de visited, de cuando tenía 23, algo pasa aquí en pasado. En este caso es el pasado de fly, volar. Por lo tanto, ella voló en un plane. Plane, lo mismo que un airplane, avión, avioneta, dependiendo del tamaño, ¿cierto? En ese momento, at that moment, she wanted to be a pilot. ¿Qué es lo que quería hacer? A pilot. Very good. ¿Sigamos con el segundo párrafo o nos vamos a las preguntas? Veamos qué podemos contestar hasta aquí para no demorar tanto la cápsula. La primera pregunta decía, what is the main idea of the text? ¿Cuál es la main idea del texto? Main idea o general idea significa cuál es la idea principal del texto. Todavía entonces no nos vayamos a las preguntas porque necesitamos la idea general del texto. Vámonos al párrafo 2 entonces. Continuemos la lectura. Amelia had flying lessons. And a year later, she broke her first record when she flew up to 4,300 meters. Wow. Amelia tuvo lecciones de flying, de volar, de pilotaje, ¿cierto? Y un año después, es decir, recordemos, ella tenía 23 cuando visitó este show aéreo, voló un avión y en ese momento se dio cuenta que quería ser piloto. A los 23. Entonces tomó lecciones, ¿cierto? Y un año después, she broke her first record. Y aquí tenemos esta palabrita en negrita. Luego vamos a entrar, ¿qué sería eso? Ella rompió su primer algo. Ella voló hasta la altura de 4.300 metros, ¿cierto? Sobre el nivel del mar. A esa altura estuvo volando. Continuamos. In 1922, en este año, she became the first woman to fly alone across the Atlantic. ¿Dónde leímos eso antes? Acá arribita, en su especie de título. La primera mujer en volar a través del Atlántico. El mar Atlántico, claro. ¿En qué año pasó esto? En 1922. Ella se convirtió en la primera mujer en volar solita a través del Atlántico. She was famous. Ella fue, o ella era, famosa. And, she traveled, viajar, traveled, pasado, viajó, around the world. Esa expresión toda la hemos escuchado en todo tipo de preguntas, de programas de televisión. Around the world, ¿cierto? Ella viajó alrededor del mundo, to talk about her experiences, para hablar sobre sus experiencias. Cuando ya logró estas cosas, cuando ya tomó sus clases, cuando ya voló 4.300 metros, en este año fue la primera en volar a través del Atlántico solita. Y a partir de ahí se hizo muy famosa y a partir de ahí viajó, ¿cierto?, alrededor del mundo para hablar sobre sus experiencias. Imagínense, contó todo desde que nació en Kansas, que sus papás eran pobres, contó toda esta historia. And in 1935, en 1935, she became the first woman de nuevo. Primero fue la primera en cruzar el Atlántico y ahora she became the first woman to fly alone across the Pacific. Se pasó, Amelia. Was the first to fly alone across the Atlantic y ahora the first woman to fly alone across the Pacific. Solita. Wow. Hartas cositas, Amelia. Y nos vamos al último párrafo. When she was 14. Misma expresión, ¿se fijaron? When she was. ¿Cierto?
En este caso, when she was 40, cuando ella tenía 40, claramente ya no tiene 40. Amelia wanted, nuevamente este verbo con ed, fíjense, Amelia wanted to be the first woman to fly around the world. Ahora quería ser la primera mujer, primero la primera que cruzó el Atlántico, segundo la primera que cruzó el Pacífico, y ahora quería ser la primera mujer en volar alrededor del mundo. ¿Qué pasó? Vamos a ver. On July the 2nd, el día 2 de julio, she was nearly at the end of her journey. Ella estaba cercana, por muy poquito, al final de su viaje. Estaba por terminar ese viaje, ese trayecto. When she and her plane disappeared in the Pacific Ocean. Estaba cerquita a terminar su viaje cuando ella y su avión desaparecieron. Fíjese este verbo también con ed, disappeared, en el Océano Pacífico. Wow. Y hasta ahí nos dejaron la historia. Bueno, igual hizo hartas cosas Amelia. Vamos a ver las preguntas ahora sí. Y vamos a ir por parte. Ahora sí. Number 1. What is the main idea of the text? ¿Cuál es la idea principal del texto? Alternativa A. To present Amelia's life. Presentar. Oh, fíjense bien en los verbos. Presentar la vida de Amelia. Puede ser. Veamos la alternativa B. To present Amelia's family. Presentar a la familia de Amelia. Letra C. To promote. Promover Amelia's flights. Los vuelos de Amelia. Promoverlos, ¿cierto? Hacerle publicidad. O letra D. To finance people like Amelia. Finance, financiar. Estamos hablando de dinerito para personas como Amelia. ¿Cuál es el objetivo principal del texto que leímos? ¿Era financiar personas como Amelia? En ninguna parte hablaron de dinero. No. ¿Era promover los vuelos de Amelia? No le hacen publicidad, están contando los que hizo y que de hecho no terminó el último porque falleció. ¿Era presentar a la familia de Amelia? Los mencionó. Mencionó a los papás, mencionó a los abuelos para dar el contexto de Amelia. Pero no los presenta, no me da ni nombres. Lo que sí hace por completo es presentar la vida de Amelia. Nos contó dónde nació, sus primeras experiencias con aviones, luego que piloteó, luego que estudió, ¿cierto? Que voló, que fue la primera, etc. Hartas cosas nos presentó de su vida. La pregunta número 2 dice, record, according to the text, de acuerdo al texto, de acuerdo a lo que leímos, de acuerdo a la información que nos otorga ese texto, ¿cuál es el significado de record? Alternativa A, marca. Alternativa B, queja, fracaso o recompensa. Si vamos al texto de nuevo, tenemos en el segundo párrafo que dice, Amelia Haranana, and a year later she broke her first record when she flew up to 4,300 meters. Rompió su primer récord. Es decir, rompió, perdón, ahí sí, rompió su primera marca. Esa es la respuesta correcta. Su primera marca, rompió su propia marca incluso. Se sobrellevó ella misma, se sobrepasó. Pregunta número 3. What is the best title for paragraph 1? ¿Cuál sería el mejor título para el primer párrafo? ¿Se acuerdan cuando hablaba de que nació en Kansas, que sus papás eran pobres, sus abuelos eran ricos, que estudió en los mejores colegios? ¿De qué me hablaba? ¿Cuál sería el título que mejor representa ese párrafo? Número 1, lo que ella hizo, what she did. Número 2, the last flight, el último vuelo. Número 3, o letra C, perdón, her early years, sus primeros años. Letra D, what she does, lo que ella hace. No me puede presentar lo que ella hace porque ella no está con nosotros en el mundo terrenal, ¿cierto? No me va a hablar del último vuelo si es recién el primer párrafo y recién me está contando sus primeros años. Oh. Y lo que hizo, nacer, claro, es algo que hizo, pero
del primer párrafo no nos resume todo lo que hizo, así que la alternativa correcta es la C. Párrafo 1 recién nos va contando sus primeros años, sus primeras experiencias, dónde nació, etc. Pregunta número 4. What is the best title for paragraph 3? Ahora nos vamos al párrafo 3. ¿Cuál sería el mejor título para el párrafo 3? Mis alternativas son Her first flight, su primer vuelo. ¿Ya? Her last flight, su último vuelo. What she does, lo que hace. Nuevamente lo que hace ya la descartamos porque no está con nosotros, así que no hace algo ahora. O hizo o nada, pero ya no hace. O her early years. Tampoco habla de sus primeros años porque el párrafo 3 ya es al final del texto. Y los primeros años los vimos en el párrafo 1. Tenemos dos opciones entonces, que hable de su primer vuelo o del último. ¿Qué creen ustedes? Párrafo 3. Párrafo 3 es el último donde me indica when she was 40, Amelia quería ser la primera mujer, en volar alrededor del mundo, y cuando estuvo a punto de terminar su viaje, ella y su avión desaparecieron. Así que claramente nuestra respuesta correcta vendría a ser que nos hablaba respecto a su último viaje, su último vuelo, Y la última pregunta, why did Amelia become famous in 1922? Why? Usted ha visto esa pregunta, ¿verdad? Así como ha visto what, qué, ¿cierto? What, qué, cuál en este caso. Why me pregunta razones, me pregunta por qué. ¿Por qué motivo, razón o circunstancia Amelia se convirtió o se volvió famosa en este año en específico? De todas las cosas que la hicieron famosa, en ese año en específico, de acuerdo al texto, ¿por qué fue famosa? ¿Qué alternativas tengo? Letra A, because she broke her first record, porque quebró su primer récord. Habría que ir al texto, ¿cierto? Y revisar si fue la fecha. Letra B, porque ella viajó alrededor del mundo y por eso se hizo famosa en 1922. Vamos a comprobar. Letra C, because she was the first woman to fly around the world, por ser la primera mujer en volar alrededor del mundo, completar el viajecito en avión alrededor del mundo. Y la última alternativa, because she was the first woman to fly across the Atlantic, por haber sido la primera mujer en volar alrededor del Atlántico. Vamos a buscar entonces la razón de por qué fue famosa en 1922, de acuerdo al texto. Entonces, aquí en el texto vamos a buscar, disculpen las rayas, ¿qué pasó? Ay, ¿dónde tengo que encontrar entonces el año del que me preguntan? 1922, lo encontré. She became the first, en el año 1922, ¿qué ocurrió? A ver. She became the first woman to fly alone across the Atlantic. Aquí está la razón. Se convirtió en la primera mujer en volar sola a través del Atlántico. Lo que incluso ya nos habían dado un pequeño spoiler en el título, ¿cierto? Es lo más principal del texto. Ahí comenzó su fama. Por esa razón después fue a otros países alrededor del mundo a hablar sobre sus experiencias y etc. Y por eso empezó a tener más interés en volar el Pacífico, en volar alrededor del mundo, ¿cierto? Que fue lo último que logró intentar. Por ende, nuestra respuesta correcta es la D. ¿Por qué? ¿Por qué se convirtió en tan famosa en 1922? Porque fue la primera mujer en volar a través del Atlántico. Las otras alternativas son ciertas respecto a ella. Es cierto que ella rompió su primer récord. Es cierto que viajó alrededor del mundo. No alcanzó a hacer la C cierta, porque ella, su propósito era volar alrededor del mundo, pero fue cuando desapareció el avión, así que no alcanzó este propósito. Estas dos son reales respecto a Amelia. Pero la pregunta específica es ¿por qué fue famosa en este año en específico? ¿Qué ocurrió ahí puntualmente? Y fue la alternativa D. ¿Ok? Espero que les sirviera esta clase. Este ejemplo que tomé de este texto con estas preguntas es justamente del ensayo oficial del tipo de prueba que van a tener. Así que les recomiendo
que sí o sí vuelvan a trabajar este texto, vuelvan a entender, vuelvan a revisar los tipos de preguntas. Me preguntó por una palabra en la pregunta 2 específicamente. En la pregunta 1 me preguntó sobre la intención del texto, presentar, promover, financiar. ¿Cuál es la idea general o principal, cierto? Main idea. ¿Cuál título sería mejor para el párrafo 1, para el párrafo 3? Ahí me habla de idea general de cada párrafo, ¿se fija? Y luego me pregunta algo puntual respecto a un año en la pregunta 5. Me pregunta la razón. Todas estas cositas les pido que las vuelvan a analizar, que vuelvan a revisar si encontraron alguna de estas expresiones, alguna go, algún yesterday, algún last night. Quizás no, pero les va a servir para futuros textos. ¿Encontraron she was born or when she was cierta edad? ¿Encontraron algunos verbos regulares como wanted o algunos irregulares que usted encontró transformado, algún verbo que no tenía ed, pero sí se notaba que estaba en pasado? ¿Se encontró con alguna forma del verbo to be, was, wasn't, were, weren't, o did, o didn't, etcétera? Todas esas cositas quiero que las repase y las vea nuevamente para que salga de toda duda y enfrente mejor los textos. ¿Ok? Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima cápsula. Bye, bye.